Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 2011. Soy Daniel Alejandro González Ortiz, estudiante de doctorado de la Universidad OMESID. Para hablar del tema tenemos que hablar del DANE. El DANE es la entidad responsable de las estadísticas oficiales del país desde 1953. Es el que ha liderado los procesos tendientes a disponer de información oportuna, confiable y veraz que ha permitido emprender exitosamente los procesos en la toma de decisiones de la adopción de políticas y planificación sobre los sectores socioeconómicos. Pero en esto nos toca hablar de qué es el CINE. El CINE es una palabra en español, es una estructura de organizar la información, la educación INFO, llevando por la UNESCO. El CINE fue diseñado en la década del 70 para servir como instrumento adecuado para acoplar, para compilar y presentar las estadísticas de educación tanto dentro de cada país a nivel nacional como internacional. Se considera que el país requiere una clasificación que permita conocer la realidad nacional y la comparabilidad internacional. Esto en materia de lo que hace el CINE. Tiene sus antecedentes internacionales. El DANE, a través del DIRPEN, consciente de la importancia y pertinencia de brindar a los usuarios un instrumento de clasificación y normalización, son los encargados de llevar la estadística educativa para contar con esos indicadores y hacer esas estadísticas comparables internacionalmente. La educación en Colombia, ¿cómo está? Los principios del sistema educativo están en la Constitución Política Colombiana del 91, Ley General de la Educación, la Ley 115 del 94 y la Ley de Educación Superior, Ley 30 del 92. ¿Cómo se define educación? Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta con una concepción integral de la persona humana y de su dignidad con sus derechos y sus deberes. La educación se divide en 4 pilares muy importantes. 1. Atención integral a la primera infancia. 2. Modelos educativos flexibles para la educación preescolar, de básica, primaria y secundaria, y la media. Educación superior y educación para el trabajo. El tema de primera infancia, primero que todo, es un tema que se da de obligatoriedad tanto en niños y en niñas, y es un derecho fundamental a partir de la Ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y de Adolescencia, donde establece un derecho de desarrollo integral a la primera infancia. El CINE contempla únicamente programas de primera infancia que impartan mínimo periodos de actividades educativas equivalentes a 2 horas diarias y 100 días al año. Existen también los modelos educativos flexibles para la educación, que estos a su vez se dividen en otros como es preescolar, básica primaria, y a su vez estos se subdividen en escuela nueva, aceleración de aprendizaje, círculos de aprendizaje, básica secundaria, posprimaria, caminar en secundaria, telesecundaria o secundaria activa, y media se subdivide en modelo educativo de profundización y educación para el trabajo. Básicamente también existe educación para adultos, que es a través de ciclos. Hay 4 ejes importantes ahí. La educación superior, que está consagrada en la Ley 30 del 92, y es el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica, profesional y tecnológica. Esto se divide la educación superior en programas de pregrado y programas de posgrado. Pregrado tenemos la técnica profesional, la tecnología y la universitaria, que a su vez son los ciclos propedéuticos, y los programas de posgrado, que son las especializaciones, maestrías y doctorados. Como ya lo mencionamos, los ciclos propedéuticos son principalmente en las áreas de ingeniería, tecnologías, información y administración. Esto ha permitido que secuencialmente una persona pueda continuar con sus estudios y formarse en este proceso. La educación para el trabajo, entonces están los programas de formación laboral y los programas de formación académica. Los programas de formación laboral permiten desarrollar competencias laborales específicas que le permiten ejercer una actividad productiva de forma individual o colectiva a la persona. Y los programas de formación académica entonces ya se vinculan a instituciones como el Servicio de Aprendizaje Nacional SENA, que están constituidos en procesos de aprendizaje teórico-prácticos, que están en diversas áreas de las tecnologías, humanidades, ciencias básicas, recreación y deportes. También tenemos los niveles educativos CINE 2011, que van desde 0 hasta 8, donde el nivel CINE 0 corresponde a la educación de la primera infancia, el CINE 1 educación básica primaria, el 2 educación básica secundaria, el 3 educación media o secundaria alta, el CINE 4 educación postsecundaria no superior, el CINE 5 la educación técnica, profesional y tecnológica, y el CINE 6 universitario equivalente, y el nivel 7 especialización, maestría equivalente, y el
nivel Cine 8, doctorado equivalente. Cada uno de ellos tiene sus debidas categorías. También encontramos los dígitos, la asignación que se dan por dígitos, a un primer dígito y a unos segundos dígitos. El 0 corresponde a la educación para la primera infancia y educación preescolar. El 1 para la educación básica primaria. El 2 para la educación básica secundaria o secundaria baja. El 3 corresponde para la educación media y la secundaria alta. El 4 corresponde para la postsecundaria superior. El 5 corresponde para la educación técnica, profesional y tecnología. El 6 para universitarios o equivalentes. Y estos a su vez también se subdividen en otros dígitos. El 7 corresponde para especialización, maestría equivalente, y el 8 para doctorado equivalente. Algunas subdivisiones de estas, por ejemplo, para el dígito número 8 que corresponde al doctorado, entonces se divide en 3, en académica, profesional y no específica. Agradezco por la atención prestada, muchas gracias.